Nicodemo, el hombre enigmático que reveló el cuidado sagrado del cuerpo de Cristo crucificado en el tercer año de Joacim, un fariseo eminente llamado Nicodemo, un maestro de Israel y consejero del Sanedrín, se encontraba sumido en profundas reflexiones. Jerusalén, con sus calles polvorientas y sus murallas ancestrales, era testigo de una conmoción creciente. Las enseñanzas del Rabí de Nazaret resonaban en cada rincón, desafiando el status quo y cuestionando los cimientos de la tradición. La noche caía sobre la ciudad, envolviendo a Nicodemo en un manto de sombras cuando decidió acercarse a una casa modesta. En su interior, un grupo de discípulos debatía fervorosamente las palabras de Jesús. Con el corazón latiendo desbocado, Nicodemo atravesó el umbral. Sabía que su presencia era arriesgada, el inclemente juicio del pueblo y la mirada severa de sus colegas fariseos acechaban en cada rincón. Allí el aire estaba cargado de una expectación palpable, cada susurro era una chispa de fe y desconcierto. Se sentó en el rincón más alejado, su mente agitada entre el temor y la curiosidad. El debate giraba en torno a la identidad del Mesías. ¿Quién es realmente este Jesús?, se preguntaba Nicodemo. Su intelecto entrenado luchaba contra la fascinante veracidad de las palabras que había escuchado. En ese silencio inquieto, una voz familiar interrumpió el murmullo: el maestro había llegado. Jesús, con una mirada profunda y serena, escudriñó la habitación y, al encontrar a Nicodemo, le hizo un gesto de bienvenida. De cierto te digo, comenzó Jesús, su voz resonando con autoridad divina, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Las palabras golpearon el corazón de Nicodemo. ¿Qué significaba nacer de nuevo? Su mente, formada en la ley y la tradición, apenas podía comprender la profundidad de tan revolucionaria afirmación. Mientras la conversación fluía, Jesús compartió el misterio de la regeneración. Nicodemo se debatía entre la letra de la ley y la luz reveladora del Rabí. En cada afirmación de Jesús, Nicodemo sentía un eco de su propia lucha, una tensión entre la tradición y la autenticidad que estaba llamado a abrazar. Cuanto más hablaba Jesús, más evidente se hacía el sacrificio que el Mesías estaba dispuesto a enfrentar por la salvación del mundo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La noche se tornó en un viaje espiritual. Cada respuesta de Jesús desnudaba el alma de Nicodemo, quien sentía que el peso de su estatus y tradición se desvanecía. Cuando las sombras de la noche comenzaban a desdibujarse, Jesús aludió a su sacrificio inminente, un desafío que lo empujó a la oscuridad de la incertidumbre. Nicodemo entendió que decidirse por la verdad de Cristo implicaría renunciar a su antigua vida. Con el tiempo, el eco de esta conversación reverberó en el corazón de Nicodemo. La crucifixión de Jesús llegó y, junto a ella, el ardor de sus convicciones se intensificó. Mientras observaba el sacrificio del Maestro, se llenó de un renovado sentido de propósito. Y cuando llegó el momento de honrar a su Señor, se unió a José de Arimatea, reclamando el cuerpo de Cristo. Ya no podía permanecer en las sombras. Así, la historia de Nicodemo, el hombre enigmático, comenzó a revelarse, acorde a la luz que había encontrado en la palabra del Rabí. La inquietud de su alma ahora echaba raíces en la verdad, dejándole una pregunta en el aire: ¿estará el sacrificio de Jesús verdaderamente completo? ¿Qué nuevos caminos le depararía su nueva fe? El misterio del plan divino seguía en desarrollo, dejando a Nicodemo anhelante de respuestas que aún debía descubrir. Cuando el día se tornó en un manto de gloria, con el alba rompiendo el silencio de la noche, Nicodemo se encontró de pie ante la tumba vacía. El aroma de la fragancia de la mirra y el áloe aún flotaba en el aire, pero el espectáculo de la piedra rentada y el lienzo vacío era un testimonio palpable del milagro que había tenido lugar. La noticia de la resurrección de Jesús había comenzado a circular como un fuego abrasador, llenando de asombro y temor los corazones de aquellos que habían visto su crucifixión. ¿Es posible que él haya resucitado?, se preguntó Nicodemo, su espíritu agitado por la incredulidad y la esperanza entrelazadas como enredaderas en su alma.
Se dirigió al lugar de encuentro con sus compañeros discípulos, donde las palabras de amor y liberación parecían reverberar en las paredes. Al entrar, buscó con la vista a aquellos que habían sido testigos del milagro. Pedro, Santiago y Juan conversaban animadamente, sus rostros iluminados por una fe renovada. Cada uno se preguntaba qué significaba este acto sobrenatural para su futuro. «Nuestro Maestro ha resucitado», exclamó Pedro, su voz vibrante, llena de emoción. «Las mujeres han visto al Señor en el camino. Él vive». Las palabras generaron un murmullo que recorrió el grupo, como un eco divino trayendo vida donde había habido muerte. Nicodemo, sintiendo el ardor de la verdad, sintió que, a pesar de los temores humanos y las dudas, la luz del resucitado alumbraba su corazón. El propósito que había empezado a tejerse en su interior se fortalecía, mientras meditaba en las anteriores palabras de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Sin embargo, en su corazón había un espíritu de lucha. Las fuerzas en su interior se oponían a la realidad del evento asombroso. ¿Cómo podría el hombre a quien habían visto morir en una cruz de manera tan humillante, levantarse nuevamente y reclamar su autoridad? La revelación sobrenatural chocaba con su razón, y Nicodemo sabía que el camino hacia la fe completa requeriría más que solo testigos o razón, demandaría una profunda transformación espiritual. Mientras reflexionaba en el bullicio a su alrededor, Jesús apareció entre ellos, no como el hombre que había conocido, sino como el glorioso Salvador. «Paz a vosotros», proclamó el Maestro, y su voz resonó como un eco en el alma de Nicodemo, cortando el lienzo de sus dudas. En ese instante, todas las conjeturas y preguntas inútiles se desvanecieron. Nicodemo se postró ante el Maestro, no en adoración sino en un deseo ferviente de entender. «Señor, ¿qué debemos hacer ahora?». La pregunta no solo emanaba de un fariseo, sino de un hombre que había encontrado su identidad en Cristo, un cuerpo anhelante de ser parte del plan divino. «Lo que les he enseñado permanecerá con ustedes», Jesús respondió con dulzura, mientras la luz de su presencia llenaba el ambiente. «Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Por un momento el mundo pareció detenerse. Nicodemo se dio cuenta de que este era su llamado. Las palabras de su rey eran una invitación, un desafío a abrazar la gran misión de la proclamación. Mientras la realidad se afianzaba en su corazón, un nuevo pensamiento surgió. ¿Cuándo se encenderá el fuego de este mensaje en el corazón de mis hermanos, a quienes aún les cuesta creer? La promesa de la resurrección había llegado para cumplir lo que había sido escrito, y la gloria de Dios estaba a punto de manifestarse en formas que nunca habrían imaginado. Así, Nicodemo, ahora un valiente portavoz de la verdad, se levantó. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pregunta aún lo inquietaba: ¿qué vendrá después, mientras el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros y nos guía a toda verdad? La misión apenas comenzaba, y el misterioso plan de Dios aún se desarrollaba, invitando a Nicodemo a ser parte de algo mucho más grande. El aire estaba impregnado de expectación, un susurro incesante de una verdad que empezaba a calar en los corazones temerosos. Mientras los discípulos se congregaban, el miedo y la duda se entrelazaban con la esperanza que reverberaba en sus almas. Nicodemo, aunque aún asombrado por el poder brillante de la resurrección, sentía un renovado ardor en su pecho. El desafío que se le presentaba era monumental. Los discípulos comenzaron a dialogar sobre lo que seguiría. «Debemos contar a otros lo que hemos visto», dijo Santiago con firmeza. «No podemos mantener esta gloria para nosotros mismos». La convicción llenaba el ambiente y cada palabra era como un ancla en la tormenta de su propia incertidumbre. De pronto, la voz de Jesús resonó de nuevo entre ellos. «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Estas palabras eran una promesa divina, como una chispa encendiendo el fuego de una gran misión. El temor de Nicodemo se transformó en un compromiso ferviente. «Señor, yo estoy contigo», aseguró, su voz calmada pero resuelta. «Tu promesa de empoderarnos es mi fortaleza. ¿Cómo podré unirme a esta misión?». Jesús le miró con compasión. «La verdad ya está en ustedes. Lo que necesitan es fe y obediencia. El poder viene al creer en mí y al actuar en mi nombre». Los discípulos, llenos del fuego sobrenatural, comenzaron a compartir testimonios de sus encuentros. Cada relato era un ladrillo en la edificación de su fe. Pedro recordó cómo había caminado sobre las aguas y luego se había hundido,
solo para ser levantado de nuevo por su maestro. Juan narró cómo tras la resurrección, su corazón se había llenado de gozo al ver a Jesús resucitado. La historia de la traición se convertía en salvación, la muerte en vida eterna. Nicodemo escuchaba las historias, sintiendo cómo el Espíritu Santo despertaba su propio testimonio interno. Se volvió a Jesús. Quiero ser parte de este movimiento, quiero que mi voz se sume a las de mis hermanos. Mientras se unían en oración, el ambiente cambió. Una presencia abrumadora llenó el lugar, y el viento sopló suavemente, como si el mismo cielo estuviese respondiendo. Con cada oración, la fe crecía, y la misión santificada comenzaba a tomar forma. De pronto una luz brilló en el umbral, una figura resplandeciente apareció. Era un mensajero del cielo portando un mensaje divino. Dejen que su luz brille ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Los corazones de los discípulos palpitaban con determinación. Se dieron cuenta de que su misión era mayor que ellos mismos, era un llamado a ser heraldos de la verdad y la gracia. Sin embargo, Nicodemo no pudo evitar sentir un escalofrío de temor mientras miraba a la figura celestial marchar en la dirección que aún les era incierta. ¿Cuál será la respuesta del mundo?, se preguntaba en su interior. Una pregunta importante le inquietaba: ¿cómo se enfrentarán las fuerzas de la oscuridad a la luz que Dios ha traído? En su alma empezaba a gestarse la certeza que pronto la batalla espiritual estallaría, y cada uno de ellos debía estar listo. Mientras esos pensamientos llenaban su mente y alma, una nueva revelación resonó en él: pero lo que no saben es que en este momento de oscuridad, la luz del mundo está marchando hacia la victoria. Con el eco de estas palabras, Nicodemo suspiró, sus ojos llenos de expectativa y asombro. En su corazón, una nueva pregunta brotaba, mientras el horizonte del futuro se desplegaba ante él, un camino lleno de promesas y retos. ¿Qué otros misterios se desvelarán en el plan soberano de Dios? Los discípulos, sorprendidos por la figura celestial y el mensaje que traía, compartieron una mirada de asombro. El eco de las palabras resonaba en sus corazones, ellos solo sabían que un nuevo capítulo en la historia de su fe estaba por comenzar. El cielo se oscureció súbitamente como si la creación misma se preparara para la batalla. Nicodemo, sintiendo el peso de esa inminente confrontación espiritual, buscaba respuestas entre las miradas ansiosas de sus compañeros. ¿Qué pasará cuando se revele la luz en la oscuridad en que nos hallamos?, preguntó, su voz un susurro entre dudas y valor. Las palabras del Maestro nos dan la clave, respondió Pedro, su rostro iluminado por un nuevo ardor. Él dijo que vendrá el Espíritu Santo y que seremos testigos. Es una promesa y un mandato. Mientras hablaban, la atmósfera cargada de energía divina comenzó a palpitar. De repente una oleada de paz y fuego llenó el lugar, y el viento sopló de nuevo, esta vez con fuerza, como un huracán que arrastra la duda y el temor. Los discípulos comenzaron a sentir cómo el poder del Espíritu Santo se derramaba sobre ellos, era como si sus corazones fuesen avivados, como ramas secas captando la lluvia. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, exclamó Juan, cayendo de rodillas en adoración. Un profundo sentido de comunidad los unió en ese momento divino. Se estaban convirtiendo en un solo cuerpo, individuos que pronto serían el vehículo para la expansión del reino de Dios. Mientras sus voces se entrelazaban en una alabanza ferviente, algo extraordinario comenzó a suceder. Cada uno de los presentes comenzó a hablar en lenguas desconocidas, como si no solo fueran llenos de fe, sino también de entendimiento profundo del amor que Dios había dirigido al mundo. Juglares de la gracia, llevando alabanza en cada idioma divino que resonaba en sus labios. Las paredes de la habitación vibraban y Nicodemo, aunque abrumado, sintió que su propio corazón ardía. Es imponente. Es el cumplimiento de la promesa. Pensó mientras miraba a Jesús que sonreía, sabiendo que ahora estaban listos para la tarea que les esperaba. Entonces la figura celestial que había estado presente ante ellos comenzó a retroceder, dejando tras de sí una luz que iluminaba cada rincón del lugar. No teman. Salgan y lleven la luz del Evangelio, proclamó el mensajero. El poder del Altísimo irá con ustedes. Las palabras del ángel resonaron, y los corazones jóvenes se alzaron en valor, el eco de la misión comenzaba a reverberar en sus almas, pero aún quedaba la inquietud latente en la mente de Nicodemo. La lucha no sería fácil. ¿Y cómo enfrentaremos la resistencia del mundo?, cuestionó, aún no convencido de que el poder que había caído sobre ellos sería suficiente para enfrentarse a la fortaleza del pecado que oprimía a la humanidad.
Con amor y verdad, respondió Jesús, su mirada fija en los ojos de cada uno. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Era un vínculo eterno, un compromiso divino que jamás sería roto. Pero en ese sagrado instante otro pensamiento cruzó por el corazón de Nicodemo, presionándolo a actuar. ¿Y si la luz que llevamos no es recibida? La certeza del rechazo y la persecución comenzaba a germinar en su mente. Entonces, el mensajero celestial dejó caer una última revelación, que resonó en la habitación con la autoridad del cielo. La semilla debe morir para que brote vida, y a través de esta vida, muchos verán la luz. La victoria está entrelazada con el sacrificio. Así, con la promesa divina como su espina dorsal, los discípulos se unieron en oración una vez más, el fervor llenaba el ambiente. La interrogante flotaba en el aire: ¿qué misterios aún se revelarán en el plan soberano de Dios? Un murmullo de inquietud y anticipación se cernía sobre ellos, mientras se preparaban para la confrontación, no solo con el mundo, sino con el mismo corazón de la humanidad. Mientras el viento del Espíritu continuaba soplando entre los discípulos, un palpable sentido de propósito comenzó a formarse en la sala. Se levantaron del fervoroso clamor de oración, aún con sus corazones ardiendo y sus labios húmedos del aliento divino. Cada uno sabía que no podían permanecer encerrados en esa habitación, la misión los aguardaba. Vamos, mis hermanos, ordenó Pedro, su voz resonante como un trueno. Es tiempo de ser testigos en Jerusalén, Judea y hasta los confines de la tierra. La convicción en su voz era contagiosa, encendiendo el fuego en los corazones de los demás. Mientras se disponían a salir, Nicodemo se detuvo, sintiendo una fuerte responsabilidad a sus espaldas. En su mente la imagen de la cruz y la sangre derramada del Maestro emergía con gran claridad. No podemos olvidar a aquellos que aún están en la oscuridad. Aquellos que han sido profundamente heridos por el sistema de esta vida. ¿Cómo podemos llevar el mensaje de salvación a los abatidos? ¿Qué esperanza les ofreceremos? Su pregunta atravesó el aire como un grito de justicia. Con la verdad del Evangelio, exclamó Juan con fervor. Aquellos que han sido quebrantados han de escuchar de su sanador. Una ola de murmullos afirmativos se expandió entre los demás. La decisión fue mientras la luz gloriosa que se había manifestado en la habitación comenzó a guiarlos, iluminando su camino. Al salir, se sintieron embriagados por la estrategia divina. Cada paso resonaba en la calle polvorienta, mientras el sonido de sus corazones palpitaba al unísono, un renacer monumental en un mundo que los había desechado. Las voces de la ciudad florecían a su alrededor, ciudad repleta de desesperación y esperanza. Al avanzar hacia el templo, se toparon con un grupo de fariseos y el Sanedrín, quienes habían recibido noticias sobre el convulsionado encuentro en la sala. Con el alboroto de su propia fe, los hombres religiosos comenzaban a alzar sus voces en oposición, murmurando sobre herejías y lo que consideraban una violación de la ley. Nicodemo, reconociendo entre ellos a sus antiguos colegas, sintió un nudo en su estómago. «¿No pueden ver?», murmuró, casi para sí mismo. «Estamos aquí para dar vida, no para traer condenación». Al llegar al templo, los discípulos se reunieron en torno a un lugar elevado. Con gran valentía, Pedro se adelantó y, levantando su voz, comenzó a hablar a la multitud. «Hombres hermanos, escuchen con atención, lo que ustedes han visto y oído, es el cumplimiento de lo prometido por el Altísimo». Las palabras empezaron a caer como agua sobre un terreno seco, y las manifestaciones en lenguas que antes resonaban comenzaron a percibirse como un eco de espera y esperanza. La multitud se preguntaba, algunos desconcertados, otros curiosos, mientras el mensaje se esparcía como un fuego en la paja. Mientras esto sucedía, Nicodemo luchaba dentro de sí. El recuerdo de su visita de noche a Jesús se mantenía vivo en su mente, una chispa de fe rezagada frente a las sombras de una sociedad que prefería la oscuridad. ¿Seré un encubridor o un testigo?, se cuestionaba. En su corazón clamaba por la valentía que solo puede venir del Espíritu. Al final de la reunión, un fariseo, conocido por su dureza, se acercó a Nicodemo. ¿Acaso te has unido a ellos? La herejía de este maestro nos traerá ruina, dijo con desdén. ¿No entendemos que la luz ha venido al mundo? Nicodemo respondió, su voz firme. Y ese luz es Cristo. Él no condena, sino que da vida. Las palabras se cortaron entre los murmullos de los presentes. Muchos comenzaban a ver la luz que se expresaba a través de él, una realidad que rivalizaba con su miedo a perder. Sin embargo, el retorno de la figura celestial en su mente dejó un eco inquietante. ¿El sacrificio está por delante?
Así, la búsqueda de verdad de Nicodemo se convirtió en una declarativa de fe. El sacrificio crucificado está vivo, concluyó, mientras el fervor divino lo empujaba hacia su nuevo destino en medio de la incertidumbre. Sintieron que la batalla no era solo contra un sistema, sino por el alma misma del pueblo. ¿Quiénes somos, sino vasos de su gracia?, resonó en los corazones de todos. La voz de Dios susurraba en el aire y la urgencia del momento los inspiraba. ¿Qué revelaciones divinas tomará el sacrificio? Y así continuaron, cada uno de ellos abrazando su papel en un divino rompecabezas, donde el sacrificio abriría la puerta al triunfo. La historia de redención comenzaba a desenrollarse, y cada paso que daban hacia adelante marcaba no solo el camino de su propia fe, sino el de todo un pueblo que aún aguardaba en la oscuridad. Al salir del templo, la multitud se agolpaba, curiosa y ansiosa. Las palabras de Pedro eran como un grito en medio del desierto, resonando en el eco de las almas sedientas de verdad. Este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado, proclamó con fervor, y las voces de los discípulos se unieron en un canto vibrante de esperanza. Hermanos, exclamó Juan, alzando su voz, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, y por medio de este poder, sanamos a los enfermos y proclamamos las buenas nuevas. La gente se miraba atónita ante la audacia de los hombres que antes estaban escondidos tras las paredes de un hogar. La luz de Dios brillaba sobre ellos y la oscuridad empezaba a dispersarse. Nicodemo, observando la transformación, se sintió atrapado entre su pasado y su creciente devoción. Un tumulto estalló entre los fariseos, que comenzaban a asentar su autoridad, inquietos por la creciente multitud. Esos hombres están desafiando nuestra ley, uno de ellos gritó, mientras otro, con gestos vehementes, buscaba acallar la nueva ola de fervor, pero Nicodemo no podía negarle al corazón lo que había palpado. La resurrección de Cristo era una realidad palpable, tanto como el aire fresco que entraba por sus pulmones. El maestro de la ley debe discernir entre la verdad y el ímpetu del miedo, pensó, sintiendo que su nueva fe lo llevaba hacia una profunda convicción. Brillando en sus ojos había un fuego que nunca antes había conocido. Deténganlos, un fariseo ordenó con furia, si no los callamos, todo Jerusalén comenzará a seguirles, y nosotros perderemos nuestro poder. Sus palabras eran sombras que caían sobre el corazón de Nicodemo, pero no podía, ni quería, ceder a ese temor. Una determinación renovada floreció en su interior. Fue entonces cuando un paralítico se acercó, apoyándose en una muleta improvisada. Su rostro podía leerse en un libro de sufrimiento. Nicodemo recordó las enseñanzas de Jesús sobre la compasión y la verdad. El eco de lo que haces al más pequeño de estos, a mí lo haces, resonó en su ser. Fue un momento de revelación, un instante donde el amor de Dios se hizo palpable. Pedro se acercó al hombre, y junto a Juan, oraron con fervor. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, dijo Pedro, su voz resonando como el trueno del cielo. La multitud observó con necesidad y expectativa. Nicodemo sintió un escalofrío recorrer su espalda, la electricidad del milagro en acción. Para asombro de todos, el paralítico se levantó, sus piernas temblorosas encontrando firmeza. Un grito de júbilo llenó el aire, mientras las voces se entrelazaban en alabanzas a Dios. Nicodemo, abrumado por la escena, se dio cuenta de que todo lo que había conocido hasta ese momento palidecía ante el poder de Dios en acción. Los líderes religiosos, al ver el milagro, se enfurecieron. ¿Acaso han hecho esto sin nuestra autorización?, clamaron, pero Nicodemo permaneció en pie, su renovada fe erigiéndose como un faro en la tormenta. Revolviendo el corazón, se adelantó una vez más. ¿No es este el Mesías que hemos estado esperando?, planteó Nicodemo, su voz llena de resonancia y poder. Si él es de Dios, no podemos detenerle. Debemos preguntarnos dónde está nuestra fe. El murmullo se intensificó. Algunos entre la multitud comenzaron a reconocerse a sí mismos como los que habían vivido en la sombra, limitados por el frío juicio de la ley. Nicodemo sabía que el poder de Dios no podía ser apaciguado, incluso en su confusión llegaba el momento de la verdad. ¿Qué revelación divina están a punto de recibir de aquel que ha resucitado, y de quién se ha hablado desde los días del antiguo pacto?, preguntó, con el ánimo de aquellos que han sido tocados por el fuego del Espíritu. Las palabras de Nicodemo se sentían como una pregunta surgida del mismo cielo, eran un gancho que dejaba el aire pesado con la expectativa de un nuevo amanecer, y así, con cada pulso de fe, la historia se comenzaba a tejer, y el sacrificio que una vez fue un fin, ahora se perfilaba como el comienzo de una nueva vida, esperando manifestarse en todos aquellos que respondieran al llamado divino.
Vivimos tiempos de revelación, pudo sentir todos, una declaración que resonaba profundamente en lo más íntimo de sus corazones. Al afrontar la creciente oposición, la pregunta flotaba, colgando en el aire: ¿pueden los corazones endurecidos abrirse a la verdad que se despliega ante sus ojos? Mientras la multitud permanecía en un delicado equilibrio entre fe y duda, la historia de redención aún aguardaba su desenlace, propulsada por el aliento del Espíritu. La lucha apenas comenzaba. La multitud permanecía en un clamor colectivo, un murmullo de esperanza y temor que reverberaba en cada rincón de Jerusalén. Las palabras de Nicodemo parecían cobrar vida, resonando en los corazones de muchos que buscaban respuestas. ¿Dónde está nuestra fe?, se repetía como un eco en sus almas, desafiándolos a mirarse en el espejo de la verdad. Los fariseos, inquietos, se reunieron en un rincón, sus rostros sombríos reflejaban la angustia de quienes ven desmoronarse su autoridad. «Esto no puede continuar», exclamó uno, apretando los puños, mientras otro murmuraba maldiciones sobre aquellos que osaban apartar al pueblo de la ley. Sin embargo, otros entre ellos comenzaron a dudar. Algunos habían sido testigos de los milagros de Jesús, aún dejaban que la luz de la revelación entrara en sus corazones. «Silencio», gritó el líder de los fariseos, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Debemos actuar y actuar pronto. Las palabras de Nicodemo deben silenciarse antes de que se conviertan en una llamarada inextinguible». La ansiedad crecía en su interior, tal como se siente la tormenta antes del rayo. Mientras tanto, alzando su mirada hacia el cielo, Pedro continuó proclamando el mensaje de redención. «No es por nuestra propia fuerza, sino por el poder de aquel que resucitó de entre los muertos. Ustedes, que han sido testigos de su gloria, deben saber que hay en él salvación, y solo en su nombre hay esperanza». Sus palabras colmaron el aire como un perfume fragante, tocando el espíritu de los que deseaban conocer la verdad. Nicodemo, impulsado por una fuerza que no podía comprender del todo, se volvió hacia el grupo que lo había acompañado aquella larga noche. «Si el Mesías ha enfrentado la cruz por nosotros, seremos entonces nosotros los que nos apartemos de su camino», afirmó con fervor, su voz resonando con un eco de valentía que elevó la tensión en la escena. La multitud se agolpó a su alrededor, sintiendo los latidos de un nuevo despertar espiritual. El paralítico que había sanado, se encontraba en el centro, sus ojos brillantes de gratitud. Su testimonio viviente era un reflejo de la gloria de Dios. Si el poder del cielo había descendido para sanarlo, ¿qué más podría hacer en medio de ellos? La fe del pueblo comenzaba a resurgir, despertando del sopor de la desesperanza, como un fuego inextinguible. El mensaje de Jesús comenzaba a extenderse. Aunque se cernían nubes oscuras sobre la ciudad, la luz del Evangelio iluminaba cada rincón. Mientras Nicodemo hablaba, recordó las profecías de Isaías: «El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una grande luz, a los que moraban en tierra de sombra de muerte les resplandeció luz». Su propio corazón ardía con la certeza de que había llegado el tiempo de la revelación. «¿Y qué si debemos sufrir por la verdad?», preguntó, su voz aumentando en solemnidad. «¿No es acaso el sacrificio el camino más elevado? Si hemos de renacer por el fuego de esta fe, que así sea, porque nada comparado con el amor del Creador tiene valor». La multitud estalló en clamor y asombro, mientras algunos fariseos, sintiendo el peso del desafío, se alejaban, temerosos del cambio que ya no podían frenar. Pero algunos, desafiando al conformismo, empezaban a darle la espalda a su miedo, y justo en ese momento, una voz resonante cortó el aire, haciendo temblar incluso los corazones más duros. «Nadie puede deshacer lo que Dios ha comenzado. Él ha elegido este tiempo y la historia de Israel se despliega ante nosotros, revelando un propósito más grande». Era un anciano, hombre de años y experiencias, que había visto el desierto, y ahora estaba allí, listo para testificar de la verdad. Aquella declaración dejó a todos en un estado de suspenso reverente, y aquí que la multitud se preparaba para escuchar más. Nicodemo sintió el aleteo del Espíritu a su lado, como una brisa fresca que trajo la promesa de lo que vendría. Así como Dios guardó la promesa a nuestros padres, Él nos ha traído aquí hoy para llevarnos más allá de las viejas costumbres y leyes. Su Hijo el Mesías ha cumplido lo que se había profetizado, y el tiempo de la redención ha comenzado, exclamó Nicodemo, mientras la multitud vibraba con una palpitante anticipación. Mientras los corazones se inflamaban con fe, la pregunta pendía, intensa y crucial: ¿estaban listos para abrir sus corazones a la revelación del plan eterno de Dios, el cual se manifestaría a través de su Hijo? Una nueva era se cernía sobre ellos, y con cada aliento, Dios aguardaba por aquellos que se atrevan a buscar la verdad que había sido prometida desde antaño.
Y así Jerusalén se encontraba frente a la bifurcación divina de la historia. ¿Seguirían las voces de la tradición y el miedo, o abrazarían la nueva vida que les era ofrecida? El eco de esa decisión aún resonaría, y el cielo esperaba, listo para revelar aún más del misterioso e infinito propósito de Dios. A medida que las palabras de Nicodemo se deslizaban en el aire, la tensión en la multitud creció. El anciano, sacudido por la emoción y la urgencia del momento, tuvo que esforzarse por mantener su voz clara. Recuérdenlo, hermanos. Dios nunca abandona a su pueblo. Desde el tiempo de Abraham, pasando por Moisés hasta este momento, Él ha preparado el camino. Y ahora, este mismo camino se ha manifestado en su Hijo. Los fariseos, atónitos, observaban la escena sin poder contener el murmullo de sus corazones. Aquellos que habían estado firmes en su oposición comenzaron a sentir una lucha interna, una lucha que contenía el misterio de la fe. Mientras tanto, la multitud, unánime, empezó a levantarse, como un solo organismo vibrante que respiraba esperanza. Un joven del grupo, tocado por las palabras de Nicodemo, se atrevió a preguntar: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Sus ojos brillaban con la luz de la revelación, buscando el camino con fervor. La pregunta resonó como un eco profundo y un silencio reverente cubrió la multitud. Pedro, viendo la oportunidad divina, dio un paso al frente, su rostro iluminado con la certeza del Espíritu. Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, y vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, proclamó con fuerza. Porque no estamos hablando de unas tradiciones vacías, sino del mismo reino de Dios que se está acercando a ustedes. Pero en aquel momento decisivo, el líder de los fariseos, con una mezcla de temor y rabia, alzó su mano. Basta. Esta locura no será tolerada. No podemos permitir que esta herejía divide a nuestra gente, gritó, arremetiendo contra lo que consideraba un ataque directo a sus principios. La oposición en la multitud se hizo evidente. Algunos temían las consecuencias, otros ardían con fe. Sin embargo, el anciano, que había escuchado en silencio, se levantó con dignidad, su voz temblando con la autoridad de la experiencia vivida. Al igual que el pueblo de Israel en el desierto, nosotros también hemos errante durante mucho tiempo, pero hay una luz que nos guía, ese es el amor del Señor, que nos invita a regresar. No resisten a su llamado. El antiguo contraste entre el miedo y la fe se hacía más acentuado a medida que la multitud se dividía en sus reacciones. Algunos volvían los rostros al anciano, otros se aferraban a la seguridad de la tradición. Pero entre el tumulto un grupo empezó a cantar: Hosanna en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Una atmósfera de adoración se levantó como un incienso delicado que flota hacia el cielo. Fue entonces cuando un hombre enfermo, que había sido sanado, comenzó a relatar su historia, la historia de la vida recuperada, su voz llevando la validez de lo experimentado. Pude caminar porque en él hay poder. Lo viví y lo sentí y hoy soy testigo de su gloria. La confusión creció en el corazón de los fariseos, pues unos comenzaron a murmurar entre sí, preguntándose si acaso era una señal de que se manifestaba el Mesías prometido. Los corazones se abrían a la posibilidad, sin embargo, la sombra de la contradicción se cernía sobre la ciudad. Mientras el cielo resplandecía con el amanecer de una nueva era, se escuchaba una voz poderosa desde lo lejos. El juicio pronto llegará. Esto no se queda aquí. Hay un sacrificio requerido, el mismo que se ha promulgado. Los que se opongan a la verdad verán la verdad y serán confrontados. El alboroto silenció a la multitud, llenos de anticipación y temor ante aquella advertencia. Nicodemo se sintió abrumado, pero a la vez, su espíritu estaba al alcance de un nuevo entendimiento. El verdadero sacrificio no será del pueblo, sino del mismo Hijo de Dios. Las revelaciones del Espíritu comenzaban a fluir en su corazón. Sabía que lo que se presentaba ante ellos no era solo un desafío, era una invitación a entrar en el misterioso propósito divino, aquel que se tejía desde antes de la fundación del mundo, y mientras el eco de la advertencia seguía resonando en sus oídos, un sentimiento profundo le decía que pronto, muy pronto, la revelación del sacrificio y la divina providencia cambiaría el rumbo de la historia. Jerusalén se encontraba en la antesala de un acontecimiento que definiría las generaciones venideras. Serían ellos el pueblo que, en vez de rechazar, abrazará el cumplimiento de las promesas de Dios. La expectativa latente susurraba entre las almas reunidas mientras, en el fondo, la historia del sacrificio de Cristo aguardaba su plena manifestación en el tiempo divino. El momento de la verdad se acercaba sin detenerse.
La multitud se retiró, dejando atrás ecos de susurros y un aire vibrante de anticipación. Nicodemo, sumido en la contemplación, caminaba en medio de la gente dispersa, sintiendo a cada paso el peso de la verdad que emergía en su corazón. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podría transformar un acto de rechazo en un recibimiento de la gracia divina? A medida que se alejaba, observó cómo la figura de Pedro, lleno del fervor del Espíritu, comenzaba a hablar nuevamente. Pueblo de Jerusalén. El tiempo es ahora, el reino de Dios se ha acercado. Escuchen la voz que clama en el desierto porque el camino es estrecho, pero a través de la fe en este Jesús de Nazaret, hallaréis la salvación. Las palabras de Pedro resonaban trascendiendo las murallas de la ciudad, alcanzando a aquellos que se aferraban al antiguo pacto de la ley, quienes eran retados a mirar más allá de sus tradiciones. Algunos fariseos se retiraban, abrumados por el evidente levantamiento de fe. Sin embargo, la confusión y la ira ardían en el corazón de otros. Entre murmullos de incredulidad, uno de los fariseos, un joven llamado Saulo, alzó la voz, lanzando palabras cargadas de desafío. ¿Es este el camino de la salvación? La ley es nuestra sangre, la tradición nos sostiene. ¿Cómo un hombre pueda otorgar gracia donde solo debe haber juicio? Las palabras de Saulo cayeron con peso sobre los presentes, creando una atmósfera de división. Algunas miradas se volvían hacia Nicodemo como buscando su apoyo. Allí, en el centro de la batalla espiritual, el anciano fariseo sintió un fuego en su pecho. Volver la vista a la tradición o aferrarse a la verdad revelada. ¿Cómo podían los judíos elegidos por Dios resistirse de nuevo a su llamado? Un hombre anciano entre la multitud, con el rostro surcado por años de pena y anhelo, se acercó y dijo: He vivido en la sombra de la desesperanza, pero estos hombres hablan de vida. Si este Jesús puede restaurar mi alma, yo estoy dispuesto a escuchar. Era un clamor por lo que tantos anhelaban, la esperanza de salvación. Nicodemo, sintiendo la urgencia, se adentró en la multitud. El mismo Moisés, el gran legislador, nos dijo que un profeta como él vendría. Al que oigan, a ese debéis seguir, declaró. Mientras sus palabras flotaban en el aire, el silencio se hizo eco en los corazones. De repente, un evento sobrecogedor surgió. Un niño ciego que tan solo había conocido la oscuridad, empezó a exclamar: He visto la luz. El Maestro me ha tocado. Él es el esperado. La sorprendente declaración estalló como un rayo, llenando los corazones de asombro y esperanza. En ese instante, un nuevo sentimiento se apoderó de la multitud. Las dudas más profundas comenzaron a disiparse y un murmullo de fe se levantó como una fragancia nueva. Pero aún había resistencia. Esto es un engaño. No permitiremos que se gane la fe de nuestro pueblo, gritó Saulo, en un intento desesperado por recuperar el control de la conversación. La atmósfera se tornó pesada, con divisiones abiertas y corazones que luchaban por decidir su destino. Nicodemo percibió la gravedad del momento. En el fondo de su ser, sintió que Dios estaba llamando a un renacer, una transformación que se manifestaría a través del sacrificio que vendría, el mismo que uno como él podría no entender por completo. Mientras el rayo de entendimiento iluminaba su mente, sintió que un velo caía, dejando al descubierto la profundidad del amor de Dios por su pueblo. Entonces recordó las palabras de Isaías el profeta: El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. Era la revelación del sufrimiento que transformaría vidas. Así, la lucha de la fe no era solo un conflicto humano, sino un llamado divino. La historia no terminaba en un debate, sino que apuntaba hacia un sacrificio, una redención que estaba diseñada para todos, tanto judíos como gentiles. Entre el tumulto, Nicodemo se llenó de valor, y su corazón clamoroso siguió al ritmo de una promesa. El tiempo de la revelación se acercaba rápidamente, la voz de Dios resonaba en la inminente verdad, mientras la multitud reflexionaba. Pronto, muy pronto, los cielos se abrirán y la gloria de Dios será revelada. El sacrificio del Cordero no será en vano, porque la historia del hombre nunca será la misma. Nicodemo buscaba, en medio de la presión, la luz que había de venir, y la sombra del sacrificio aún esperada comenzaba a tomar forma en su mente y en el entendimiento de ellos. ¿Sería el pueblo elegido el que abrazara finalmente la verdad que les llevaría a la redención, o permanecerían atados a lo viejo, ciegos ante la luz brillante del nuevo pacto? Era un día de tensión en Jerusalén, la atmósfera cargada de murmullos de esperanza y temor. Nicodemo se hallaba entre los discípulos, contemplando la multiplicidad de reacciones que la proclamación del resucitado había suscitado.
En su corazón aún resonaban las palabras del anciano fariseo que había compartido su testimonio de fe. Dios nunca abandona a su pueblo, habían sido sus palabras, y ella resonaba con una autoridad divina que lo instaba a actuar. Sin embargo, la lucha local era palpable, y muchas almas se dividían entre la duda y la verdad. Mientras los seguidores de Jesús se reunían, un grupo de fariseos con Saulo a la cabeza se aglutinaba en un rincón, murmurando sobre el caos que había surgido y cómo deberían actuar. No podemos permitir que esta secta continúe su camino, insistía Saulo, su rostro enrojecido por la furia. La ley de Moisés es nuestra única salvación, cualquier desviación de ella solo conduciría al pueblo hacia la ruina. Pero en ese mismo instante las palabras del Maestro resonaron en la mente de Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquella verdad había comenzado a cambiarlo desde el interior, la luz de Cristo no podía ser apagada y, sin embargo, su voluntad era seguir adelante con la legión de corazones heridos. Podría ser su misión abrir un camino hacia la verdad en medio de tal confusión. Así, sin temor, Nicodemo se dirigió al grupo de fariseos. ¿No se dan cuenta de que el mensaje de amor y gracia que se ha manifestado a través de Jesús nos invita a volver a la esencia del pacto, el corazón mismo de nuestra fe? Su voz temblaba con la sinceridad de un hombre que buscaba desesperadamente reconciliar su pasado con su nuevo entendimiento. Silencio, gritó Saulo interrumpiendo rápidamente, pero los murmullos se extendieron entre los fariseos cautelosos. Algunos comenzaban a cuestionar lo que Nicodemo había dicho, recordando de repente las antiguas profecías que hablaban de un redentor que heriría al pueblo como un sacrificio. Aún en medio de la controversia, un anciano sabio tomó la palabra. El tiempo es ahora, hermanos. Hemos sido testigos de milagros. Oigamos antes de condenar. La tensión aumentaba y cada palabra se convertía en una chispa que podía iniciar una gran conflagración o desatar el júbilo. En esas circunstancias, un comediante popular oyó el clamor y se acercó. ¿Por qué no hacemos las paces en lugar de permitir que esto divida nuestro pueblo? La tradición se alimenta del miedo, la luz de Cristo nos llama a un nuevo camino. Y así la multitud comenzaba a reavivarse, sus corazones anhelantes pululando con el eco de la verdad. Pedro tomó la iniciativa, levantando la voz con audacia: si este Jesús es el Hijo de Dios, nuestra salvación está en creer en él. Créenos, y veréis la gloria de Dios. Las palabras de Pedro resonaron en los corazones de muchos, y lentamente comenzaron a desplegarse como un manto sobre la multitud. El miedo a la pérdida de la tradición se desvanecía, dando paso a una apertura de corazones hacia el nuevo pacto. Sin embargo, la resistencia no se disiparía fácilmente. Un fariseo que había permanecido oculto entre las sombras se levantó, sosteniendo un rollo de la Torá. Así que quieren desestabilizar lo que ha sido ordenado. Este es un mensaje de rebelión. Su defensa resonó en el aire, buscando frenar el progreso de la verdad. Nicodemo sintió la necesidad de actuar y, frente a la multitud, expresó su más profundo deseo: los tiempos han cambiado. El sacrificio está en el cielo, el propósito de Dios se está revelando ante nosotros. El amor de Cristo no anula la ley, la cumple. No podemos seguir viviendo atrapados por la letra sin captar el espíritu que le da vida. Saulo, enfurecido por el audaz ataque, resopló: te has convertido en uno de ellos, Nicodemo. Un tonto para seguir ciegamente a un hombre crucificado. La ira llenaba su rostro, pero Nicodemo, más que un hombre derrotado, se convirtió en un testigo de esperanza. Fue precisamente esa crucifixión la que nos une a todos. Nosotros. En ella el sacrificio de nuestros pecados fue cumplido para que pudiéramos ser rescatados. El tiempo que estamos por ver es un tiempo de gracia, pero también de juicio para los que persisten en la oscuridad, proclamó, y una chispa de reverberación en el aire recordaba el peso de su propia transformación. La tensión se apoderaba del ambiente y entre los murmullos de duda comenzaron a emerger palabras de fe que llenaron el espacio como alabanza ferviente. Gloria a Dios. Él es el Salvador. Hemos encontrado el camino hacia el Padre. La multitud comenzó a aplaudir, y la energía del lugar se transformó en júbilo, pero aún persistía una advertencia en el corazón de Nicodemo. La oposición estaba próxima, lo sabía, pero también comprendía que la preparación del pueblo era lo que abriría las compuertas hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios. Los discípulos sintieron que la luz del Espíritu estaba preparándolos para lo que venía. Nicodemo, ahora consagrado en la defensa de la verdad, alzó su voz. Escuchen.
No estamos aquí para destruir la ley, sino para abrazar el amor que nos lleva a cumplirla en el corazón, no solo en los hechos. Esta es la luz que debemos llevar al mundo, la luz que brillará aún más en la oscuridad que se avecina. Y así la multitud se aglutinó, se vislumbraba un futuro resplandeciente, un futuro que prometía revelar mucho más de lo que sus corazones aún podían comprender. Mientras Nicodemo reflexionaba, se dio cuenta de que la historia de redención seguiría desplegándose. Pero una pregunta persistía: ¿qué otras revelaciones tendrá aún el plan soberano de Dios? ¿Cómo se manifestarán estos nuevos vientos de cambio? Con un sentido de expectativa ardiente, dejó que el susurro de la vida eterna se arraigara en su ser, preparado para la batalla que estaba por llegar.